Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 155 que se titula La huida por la Galilea del Norte. Comenzamos. Poco después de echar ancla cerca de Queresa, Jesús y sus apóstoles pasaron la noche en un hermoso parque al sur de Betsaida Julias, lugar que ya habían visitado en el pasado. Sección número 1. ¿Por qué se amotinan los paganos? Jesús les dijo a todos aquí reunidos el Salmo número 2. Debéis recordar que el salmista escribió: ¿por qué se amotinan los paganos y conspiran en vano? Luego dijo: los reyes de la tierra y los príncipes de los pueblos consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos las cadenas de misericordia y echemos de nosotros las cuerdas del amor. Hoy se ha cumplido una parte, pero no veréis el resto, porque mi Padre ni se ríe ni se burla de los paganos. Yo recibiré a estos gentiles con los brazos abiertos, con misericordia y afecto. A pesar de la desafortunada declaración en las Escrituras que anuncia que el Hijo triunfante los quebrará con vara de hierro. Sin embargo, el salmista vislumbró la verdadera luz al cerrar la exhortación diciendo: benditos sean los que en este Hijo confían. Pero vosotros sois culpables de añoranza excesiva y crónica. Si tanto deseáis entrar al reino, ¿por qué no lo tomáis con un asalto espiritual? Así como los paganos toman una ciudad sitiada. Casi que no sois ni merecedores del reino. Si vuestro servicio consiste en gran parte deplorar el pasado, lamentar el presente y tener vanas esperanzas del futuro. Los paganos rabian porque no conocen la verdad, pero vosotros languidecéis en futiles añoranzas porque no obedecéis la verdad. No os volváis dogmáticos y superespecializados. Los fariseos que buscan nuestra destrucción creen que están sirviendo a Dios. La tradición los ha limitado, los ha enceguecido por el prejuicio y los ha endurecido. Dejadme declarar enfáticamente esta verdad eterna. Si vosotros, mediante la coordinación de la verdad, aprendéis a ejemplificar vuestras vidas, atraerán a los buscadores de la verdad mediante vuestra dotación de la verdad y vuestra rectitud. Sección número 2. Los evangelistas en Corazín. El lunes 23 de mayo por la mañana, Jesús ordenó a Pedro que fuera a Corazín con 2 evangelistas y que él iría con 11 hacia Cesarea. Así lo hicieron por 2 semanas, enseñando al reino de los cielos. Fue un periodo difícil porque no fue muy productivo, no ganaron muchas almas. Cuando fue aparente que no había más gente que deseara entrar en el reino, Pedro reunió a sus asociados y partió para Cesarea a reunirse con Jesús y los apóstoles. Sección número 3. En Cesarea de Filipo. Jesús no hizo ningún trabajo público, pero los apóstoles celebraron numerosas reuniones vespertinas para hablar con el Maestro. Jesús habló más con los apóstoles, los cuales discernieron más claramente que estaban empezando una fase nueva de la tarea de predicación del reino, que no era ni comida ni bebida, sino la felicidad de la filiación al reino. No fue un tiempo de buena cosecha de almas, pero las conferencias les fueron altamente beneficiosas. Aprendieron del servicio desprendido a los semejantes y tuvieron presente el mensaje. Lo que hiciste por uno de los más humildes de mis hermanos, lo hiciste por mí. Aprendieron que cuando la religión es totalmente espiritual en su motivación, se hace más valiosa la vida entera, dignificándola con valores trascendentales y motivos elevados. La verdadera religión tiene el propósito de disminuir el esfuerzo de la existencia, liberar la fe y el valor para la vida diaria y servicio desinteresado. Y les recalcó a los discípulos repetidamente que ninguna civilización puede sobrevivir ante la pérdida de su mejor religión. Sección número 4. En el camino a Fenicia. Después de recibir noticias sobre el progreso del reino traída de Betsaida, este grupo de 25 instructores de la verdad partió a Cesarea de Filipo. Pausaron para almorzar y cuando Jesús partía su pan, Simón Pedro le preguntó: que puesto que Dios lo sabe todo, ¿por qué huimos de las amenazas del enemigo? Que si el Espíritu es nuestro apoyo para establecer el reino, ¿por qué nos negamos a enfrentar al enemigo? Antes que Jesús contestara, Tomás también lanzó una pregunta: ¿qué hay de erróneo en la religión de Jerusalén y cuál es la diferencia con la nuestra? ¿Por qué creemos de formas diversas?
Jesús dijo: aunque no deseo ignorar la pregunta de Pedro, prefiero contestar la de Tomás cuando terminemos de almorzar. Sección número 5. El discurso sobre la verdadera religión. Jesús dijo: las religiones tienen un doble origen, natural y revelatoria. Pero en cualquier momento y en cualquier pueblo se encuentran tres formas distintas de devoción religiosa. La primera, la religión primitiva, el temor a las energías misteriosas y adorar fuerzas superiores. Esta es la religión del temor. La segunda, la religión de la civilización, es la religión de la mente, la teología intelectual. Esta es la religión organizada de autoridad. Y la tercera es la verdadera religión, la religión de la revelación de los valores supernaturales, tener una visión parcial de las realidades eternas. Y aunque sea una diminuta visión de la bondad y belleza del carácter infinito del Padre en el cielo. Esta es la religión del Espíritu, tal y como es demostrada en la experiencia humana. Y luego aclaró: la gran diferencia entre la religión de la mente y la religión del Espíritu es que mientras la primera está sostenida por la autoridad eclesiástica, la última está completamente basada en la experiencia humana. Y luego aclaró estas verdades. Hasta que la raza humana no progrese a un nivel más alto de la experiencia espiritual, gran número de ellos continuarán mostrando preferencias a la religión con autoridad. La aceptación de las religiones tradicionales autoritarias presenta el camino más fácil para el impulso humano, creyendo satisfacer los deseos de naturaleza espiritual. Esta religión de la mente requiere poco o ningún esfuerzo. Pero la religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La tradición es un refugio seguro para las almas afligidas y temerosas, para evitar las luchas espirituales y las incertidumbres que se asocian a la osada aventura de la fe, a la búsqueda de las más altas realidades espirituales, sin saber que este es el camino progresivo del alma humana en evolución. Y Jesús continuó: en Jerusalén, los líderes religiosos han formulado varias doctrinas de sus instructores tradicionales y profetas de otros tiempos. Estas religiones atraen principalmente a la mente, pero estamos entrando a un conflicto devastador de este tipo de religión, pues pronto proclamaremos la nueva religión en esta nueva era. Una religión que apela al Espíritu Divino de mi Padre que reside en la mente del hombre. Una religión de experiencia personal. Un creyente de verdades provenientes de la comunión espiritual más elevada. El hombre y Dios, Dios y su Hijo. Y señalando Jesús a los discípulos, dijo: ¿cuál de vosotros prefiere tomar el camino fácil de la religión establecida y fosilizada, para no sufrir persecuciones predicando un mejor camino de salvación para los hombres, mientras que descubren las realidades de la experiencia viviente? ¿Estáis temerosos? ¿Buscáis la comodidad, la facilidad? ¿Acaso no confiáis en el Padre cuyos hijos sois vosotros? ¿Volveréis al camino fácil de la quietud intelectual de la religión tradicional? ¿O proclamarán las nuevas verdades de la religión del Espíritu para establecer el reino en el corazón de los hombres? Iban a dar una respuesta, pero Jesús los detuvo y les dijo: apartaos ahora por vuestra cuenta cada hombre a solas con el Padre. Así lo hicieron por un rato y luego Andrés los reunió. Y Jesús dijo: vamos a Fenicia a pasar una temporada. Iban callados, pero Pedro le pidió a Jesús que les hablara más sobre la vida y la verdad. Sección número 6. El segundo discurso sobre la religión. Mientras pausaban a la sombra de la colina, Jesús continuó enseñándoles: nuestro Padre, en efecto, habló a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Osias, pero no cesó nunca de decir la verdad. Mi Padre no hace acepción de raza ni de generación, ni se vuelve contra sus hijos. Aprended a discernir la palabra de la verdad y no llames divino a lo que es completamente humano. Os he llamado para que nazcáis del Espíritu. Os he llamado de las tinieblas a la autoridad, a encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y de vosotros mismos, y hacer de todo eso un hecho de vuestra experiencia personal. La religión de la mente os vincula sin esperanza al pasado. La religión del Espíritu consiste en la revelación progresiva que os llama constantemente a niveles más altos y santos, en ideales espirituales y en realidades eternas.
Mi Padre no requiere que paguéis un precio, ni que os suscribáis en creencias falsas. Mi Padre no quiere que vuestro propio sentido de la misericordia, la justicia y la verdad sea ofendida por la sumisión a un sistema desgastado de ceremonias religiosas. La religión del Espíritu es individual y os libera por siempre para seguir la verdad, donde quiera que os lleve la guía del Espíritu residente en ti. Vergüenza deberían tener los falsos instructores religiosos que arrastran a las almas a un pasado oscuro y distante que nada tiene que ver con ellos y allí los dejan. El profeta dijo, Isaías 26:3, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios será conservado en paz perfecta. Este ser humano, profeta, era conocedor de la verdad, había descubierto a Dios. Mas abandonar la práctica de citar constantemente a los profetas del pasado. Aspiraos más bien a tornaros profetas vivientes del Altísimo y héroes espirituales del reino venidero. Honrar a los antiguos líderes vale la pena, pero encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma. La religión de autoridad no podrá jamás alcanzar la unidad, pues la unidad humana y la hermandad de los mortales solo puede ser alcanzada por la superdote de la religión del Espíritu y a través de esta. Las mentes raciales difieren, pero el espíritu que mora en el hombre es uniforme y el destino es el mismo. La religión de los hombres requiere una uniformidad en la creencia imposible de lograr en el mundo. Por eso los divide y los pone los unos contra los otros. La religión del Espíritu requiere tan solo unidad de experiencia, uniformidad de destino, permitiendo la plena diversidad de creencias. Solo requiere uniformidad de discernimiento, no de punto de vista ni de opinión. Las religiones organizadas se cristalizan en credos sin vida. La religión del Espíritu crece en el regocijo y libertad en aumento en las acciones ennoblecedoras de servicio amante y ministración misericordiosa. Mi Padre no ha dejado de apreciar la grande lucha de los judíos, un pueblo que ha sufrido, que no ha sido comprendido, pero a pesar de todos los fracasos y errores de Israel, ha habido grandes hombres que revelaron una imagen clara del verdadero Dios eterno. La voluntad de Dios puede cumplirse en cualquier ocupación terrenal. No hay vocación que sean más santas que otras. Todas son sagradas en la vida de los que son conducidos por el Espíritu. El Espíritu que mi Padre y yo enviaremos al mundo no es tan solo el Espíritu de la verdad, sino también el Espíritu de la belleza idealista. No hay que buscar en las páginas de los viejos libros así llamados sagrados. De ahora en adelante los que han nacido del Espíritu discernirán la palabra de Dios, sea donde fuere que ésta parezca originarse. No es solo aceptar la teoría de Dios con la mente, sino es conseguir comprender la presencia del Dios en uno mismo. Y cuando empecéis a encontrar a Dios en vuestra alma, pronto comenzaréis a descubrirlo en el alma de otros hombres y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. Pero no cometéis el error de tratar de probar a los hombres que habéis encontrado a Dios. No podéis producir conscientemente prueba válida. Tampoco os equivoquéis cuando os enfrentéis a hombres de fe débil. Mi Padre está siempre alerta para honrar y promover aún a estos débiles intentos de llegar a Él. Vuestra fe dominará las actitudes combinadas de cuerpo, mente y espíritu. Sois mis apóstoles y para vosotros la religión no se volverá un refugio teológico al que podáis huir cuando tengan que enfrentar duras realidades, sino que vuestra religión atestigua que Dios os ha encontrado, os ha idealizado, ennoblecido y espiritualizado, que os habéis embarcado en la aventura eterna de encontrar a Dios, quien así os ha encontrado y os ha hecho sus hijos. Y cuando terminó, Jesús dijo, sigamos por nuestro camino. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.